Vale. Vale. Hola, buenas tardes. Bienvenidas a Roleplay, nuevo programa, nuevo stream, show de Carpe Dice. Estoy aquí con mis compañeras Lisa y Leon y estamos todas listas y preparadas para relatar obsesivamente leyendas entretenidas para labrar amistades Amistades Yuppie-Ways. En Sí. directo. En directo todos los días, no. En pero riguroso directo, a no ser que algunos nos veáis días. en YouTube, en cuyo caso estamos en riguroso diferido. En riguroso diferido. Exacto, estamos ahora mismo en nuestro canal de Twitch, Carpe Dice. Nos podéis ver aquí, si no me equivoco, es el tercer sábado de cada mes. Efectivamente. Nos podéis ver en directo, podéis estar en el chat y en la parte que hacemos en directo, interactuar con el chat, dejar vuestras preguntas, etcétera, etcétera. Pero esta es la parte donde nosotras conversaremos entre nosotras sobre el tópico, el tópico de hoy es... Así que habéis decidido masterear. Algo en vuestro largo o corto recorrido como rolere os ha dicho, te toca. Este es tu momento. Es el momento. Lánzate al otro lado de la pantalla, mira a tus amigos por encima del hombro y diles... O no. has dicho, quiero rolear, voy a masterear, porque a veces es lo que pasa, y a veces me refiero es lo que hice yo, dije, voy a comprarme el libro de Master y a ver qué pasa. Y pasaron cosas en esa primera sesión. Cosas O tienes que ocurrieron. seguir una tradición antigua y legendaria que te obliga a coger el libro y ser la persona que narre. Ese tipo de cosas pueden pasar. No puedes huir. Me encantan nuestras backstories como de ciertamente es una cosa... Todo lo que se ha dicho ahora mismo es real y verídico. Pues eso es lo que venimos a discutir hoy. Como he dicho antes, acompañan aquí yo soy Yolín, aquí están Lisa y Susana, Leon Rae. Las tres hemos tenido nuestra experiencia como directoras de juego, como masters en Carpe Dice y eso. Primero vamos a abarcar el tema de por qué alguien se decidiría hacerse esto a sí mismo. Y os quería preguntar, ¿qué os llevó, como estáis comentando, qué os llevó a masterear a vosotras? ¿Qué os llamó la atención o qué os empujó a dar ese paso de empezar a masterear? Lisa, si nos quieres comentar tú primero. Sí, mi historia ya empieza a ser mundialmente conocida, ¿no? Porque yo estaba en un grupo scout y había una tradición en el grupillo que básicamente si eras la persona que estaba dirigiendo el grupo en ese momento, te tocaba dirigir en el campamento una partida de rol. Así que me dieron un libro de Dungeons segunda edición al que le faltaban la mitad de las páginas. Todos los dragones tenían pintado bigote y otras cosas que no tengo por qué nombrar aquí porque esto todavía es para menores o algo. No soy for work. Y nos chapan el canal. Nos chapan directamente si describo lo que había dibujado. Porque es lo que tienen estas cosas. Tenía pegatinas de Hello Kitty con purpurina y... lo que pasa con este tipo de libros. Una pegatina de estas como con relieve que venían en las papas del Levante. Totalmente. Una de estas de... Hola, ¿qué hace? Dirige rol lo que hace, pero... Sí, de estas era todo muy así, pegatinas de los chicles y tal, le faltaban páginas, había partes tachadas. Y básicamente me lanzaron y empecé dirigiendo una partida que recuerdo con mucho cariño y cuyos PNJs he reutilizado posteriormente mucho. Y luego de eso, la verdad es que hubo una temporada que lo dejé, en principio por muchísimas cosas, y cuando volví dije, es que jugar está guay, pero yo quiero llevar un poco como la dirección de todo esto, ¿no? Creo que quiero crear mi propia historia y ser la que tiene más o menos el control de los hilos de esta movida. ¿Cómo lo hago? Y obviamente la respuesta era abrir el libro otra vez. No el mismo libro, ese libro con dragones, con bigote, ha quedado en algún sitio. Probablemente sigue en ese mismo sitio. En esa estantería con más libros con pegatinas de emojis y ese tipo de cosas. Se ha convertido en uno de estos tomos en plan Eldritch Horror que no los puedes abrir sin perder la cabeza. Es muy Está atado posible. con cadenas en una cabaña de scout.
No me sorprendería. De vez en cuando se remueve y sale humo verde entre las páginas. Hay gente que dice que oye voces de jugadores moribundos sufriendo porque la Lisa de 11 años no sabía equilibrar combates y tampoco sabía lo que era fingir que le habían salido otras cosas en los dados ni cosas parecidas. Tu IFER era segunda edición, yo creo que tampoco era tanto culpa tuya. Ya, también es verdad. Vamos a dejar eso para otro programa. Hasta donde yo sé, es que eran muy duras esas ediciones. Ya de por sí. Sí, tenían que serlo. Ya solo por la traducción, yo no le deseo a nadie el tener que leer ese libro. No se lo deseo, de verdad. Es una cosa, es definitivamente una cosa. ¿Jolín? Ahora lo recuerdo con cariño y lo he iluminado y como que todo tiene un color rosa por encima y los dragones están contentos pese a tener bigote, pero en esa época... Comprendo. No hay nada de malo con los bigotes, no los condenamos desde Carpe Dice. No condenamos los bigotes desde Carpe Dice. Si queréis tener bigote y vuestro cuerpo lo admite, en plan, vuestro cuerpo produce bigote. Vuestro cuerpo de dragón produce bigote. Adelante. Efectivamente. Dejaos sin bigote. Si queréis. ¿Qué decías, Susana? Que cuéntanos tu backstory como narradora. Adelante. Uf. Era una tarde lluviosa de diciembre. No, pero lo gracioso es que sí que era una tarde lluviosa de diciembre, porque me estoy refiriendo a que hicimos con una asociación en la que tengo aquí a la presidenta un mini evento para la gente de la ASO y jugamos a rol y tal. Y fue la primera vez que jugué a rol. Y claro, yo dije, no sé qué es esto, pero sure, me apunto. Why not? Porque así me va en la vida. Y miré en YouTube, en plan, ¿qué es esto de D&D y tal? Y me crucé un vídeo de un tal, no sé, Critical Role o algo así. No me suena. Matías Mecerías, nunca supe cómo se escribe. Sí, un tal Mateo que estaba jugando a rol con sus amigachos. Y dije, dura 4 horas, no lo voy a ver entero. Pero bueno, vi un poco y luego fui a la partida y me gustó bastante. Así que al cabo de unos pocos meses decidí comprarme el libro de quinta edición. Fue con lo que empecé a jugar, con el libro de Dungeon Master. Y me compré un set de estos de 8 bolsitas de dados por como 20 euros de Amazon, que aún están por ahí, les doy mucho uso. Y dije, bueno, voy a jugar con gente. Y recogí a gente que conocía en ese momento para jugar una primera partida y la balancé muy mal. Pero hice una dungeon, I guess, y era como, estáis en una taberna y os mandan a una dungeon y vais a la dungeon y mataron al boss una partida de 3 dragones, de 3... ¿Con bigote o sin bigote? Eran 3 dragones con bigote, lo cual estaba bastante OP. Sí. Pero pasó que decidí a una partida de, creo que eran 3 jugadoras de nivel 3. Les puse un Dragon de hielo. Y obviamente yo dije, a ver, según la web esta y el challenge rating no sé qué, ahí hubo un fallo de cálculo en algún momento. Porque, a ver, lo mataron. El problema es que tiró un cone of cold de estos, un ice breath, y les jodió la marrana. Y acabó congelada una de las PCs y la palmó, obviamente, porque... No sé, muchos errores de mastereo me puedo meter en ello, pero mi mayor motivación era como, this seems cool, I wanna do it, y obviamente no sabía hacerlo cuando empecé, así que si yo empecé así y sigo mastereando, podéis hacerlo, no pasa nada. A mí todavía no se me ha comido a ningún libro. Todavía. No prometo que no ocurra. It can happen. Yo llevaba roleando un par de años, como 2 o 3 cuando empecé a masterear. Porque me daba mucho corte. Porque a mis ojos había tenido másters muy buenos y yo no sabía si iba a llegar. Tengo un síndrome del impostor como un castillo. Me persiguen todo lo que hago. Pero it's okay. Es una cosa que nos ocurre. Y básicamente yo empecé con vampiro. Porque tenía una partida de vampiro bastante guay que jugaba en verano cuando volvía a mi casa, porque estaba estudiando en Madrid, pero vivo en otro lado. Y me planteé mi grupo de Madrid y les dije, tío, vamos a jugar vampiro. Malísima idea, salió fatal. Me gustó mucho dirigir porque no dirigía sola, dirigía con una compañera.
en ese momento y éramos co-masters. Y eso fue guay, es una experiencia que me gustaría repetir en algún momento, pero yo no empecé a dirigir sola, empecé a dirigir siempre con una persona a mi lado y nos íbamos apoyando las dos. Y lo primero que sí que dirigí sola fue estoy harta de no dirigir fantasía épica, quiero fantasía épica, dadme fantasía épica y con mis... El nombre un poco largo, ¿no? Por una partida. Sí, ciertamente, y con mi maravillosa inteligencia pues cogí el manual de Pathfinder. Y allí me planté en una partida de Pathfinder, porque nunca había jugado Dungeons. Yo lo único que había jugado de fantasía épica era Pathfinder, así que tiré a lo que sabía. En vez de, yo qué sé, coger Dungeons Quinta, cuyas reglas me sabía de memoria por haberme tragado 500 horas de Critical Role. Pero no lo hice, cogí Pathfinder. Y luego salté a Dungeons Pero... Quinta. Y de allí... Yo no soy muy lista. No soy muy lista. Lo puedes decir, yo lo admito. Lo sé. Pero esa es la prueba. No necesitáis tener el cerebro gordo para ser masters. Podéis directamente intentarlo mucho hasta que salga. ¿Qué fue lo que hice yo? Pues eso, empecé la partida de Pathfinder, me lo pasé que flipas, pasamos las fichas luego a Dungeons Quinta en plan de, mira, esto es un pifostio, vamos a hacer algo un poco más sencillito. Y de ahí pues no me pararon. Ya empecé a dirigir y empecé a seguir jugando y cada vez que jugaba quería dirigir con más fuerza porque a lo tonto pues tienes mucho territorio para explorar tus personajes, para explorar tus mundos y eso es algo que a mí me llena un montón y que me encanta. Y me agarré a la silla y tal, el máster como con las uñitas de lagarto que tengo y no me solté. Y aquí estoy. Jugando juegos que no son Dungeons Quinta tampoco, ni Pathfinder, ni Vampiro. Me parece valiente por tu parte tanto salto, sobre todo al principio. Valiente es un eufemismo de estúpido. No, la suerte que tengo yo es que tengo mucha facilidad para las reglas, al menos para la base de las reglas de un manual, entonces no me costó realmente saltar. Me costaba explicarme bien y me costaba no liar las explicaciones con otros juegos, pero... ¿Qué manuales o qué sistemas creéis que crees que han sido en plan más fácil get a hold on, en plan así de primeras? Que es como, vale, entiendo esto, aunque sean grandes o pequeños, en plan entenderlos así de base cuál es la idea. ¿Cuál crees que han sido más fáciles? En mi caso, ya ahora mismo, yo diría Dungeons Quinta. Porque es... Todo te suena mucho, si has oído hablar de rol alguna vez, es muy fácil encontrar recursos. Por tanto, no tienes que entender el manual tú, que eso es, entre comillas, importante, te lo puedes leer y yo creo que lo entiendes. Dungeons Quinta está decentemente estructurado, el wording no es muy complejo, etcétera, etcétera. Hay recursos, hay manuales más abreviados, hay cosas esenciales que están marcadas como esenciales que tienes que leer. Entonces, creo que no es difícil entender la base. Pero si por algún casual no te está funcionando o no te va bien leer y prefieres que alguien te lo cuente, tienes resúmenes a cholón, tienes un montón de material, tienes vídeos, tienes partidas, entonces es como Dungeons Quinta es muy safe para empezar por eso. Y aparte, el manual de hitos también me gusta mucho cómo está redactado. Con hitos... ¿Hitos es qué sistema? ¿Es Fate? Hitos es un sistema genérico publicado por No Solo Roll, que se parece un poco a Fate, pero no es Fate, es un sistema propio que se llama hitos. Y eso, el sistema genérico quiere decir que no tiene asociada una ambientación ni un periodo histórico o una temática, por decirlo de alguna manera. Es simplemente un sistema libre que tú puedes adaptar un poco para jugar lo que tú quieras con él. Y es un manual no muy corto, la verdad son 300 páginas, que para los estándares es más o menos medianito. Dungeon suele ser más largo, Mundo de Tinieblas es bastante más largo, pero también hay manuales más cortitos que igual os vienen bien. PBTAs y esos temas. Y casi como genérico me parece muy adaptable y muy sencillo de entender. A mí me gusta mucho jugar PBTA, pero me parece que ¿Qué es eso? entender... PBTA es Powered by the Apocalypse, es uno de los juegos, sobre todo para concepto indie, que más se ve, porque es de... El PBTA original obviamente iba de mundos posapocalípticos y movidas, lo que pasa es que era libre y es uno de los sistemas, yo creo, más adaptados de la historia. Si quieres jugar algo, alguien lo ha hecho en PBTA y es bastante fácil conseguirlo en internet, además. Y
a mí me gusta mucho jugar PBTA. Creo que PBTA tiene un montón, además de juegos y de ambientaciones súper interesantes. Pero creo que es muy difícil de entender Es jodido de al pillar. principio. Porque tiene un montón de movimientos, tiene un montón de cosas que tienes que tener en cuenta constantemente, que tienes que estar teniendo en cuenta para todo, en todo momento tienes que estar teniendo en cuenta un montón de cosas que tú puedes hacer. Los jugadores tienen que tener en cuenta un montón de cosas que ellos pueden hacer. No es tanto como, pues por ejemplo, a ver, un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero en Dungeons coges y dices, quiero saber más sobre tal. Y es muy intuitivo lo que tienes que tirar para saber más sobre algo. En plan, quiero saber más sobre este libro, pues es un libro de historia, pues tiro historia. Y en PBTA hay muchas opciones de cosas que puedes estar haciendo constantemente, normalmente, ¿eh? Quiero decir, obviamente cada PBTA es cada PBTA, pero tienes, para mí es mucho más, una vez le pillas el tranquillo, va muy rodado, pero hasta que se lo pillas, cuesta muchísimo más cogerse que muchos otros sistemas. Que también es lo que ha dicho Susana. Yo creo que quinta edición tiene la ventaja de que entras en Google y pones cómo jugar a rol. Y automáticamente lo primero que te va a salir son cosas de De quinta. hecho, quinta, para quien queráis jugarlo, hay una versión gratuita de las reglas. Sí, En la página de Wizards, sí. ¿no? Creo que sí, se llama la SRD. Os vienen unas reglas básicas y creo que un par de personajes prehechos Sí. que podéis utilizar para hacer si queréis hacer una pequeña dungeon, una pequeña aventura o incluso empezar una campaña que luego puede ser más grande y si en algún momento queréis conseguir los manuales o los conseguís como sea, pues ya le podéis profundizar más en las reglas. Pero eso como starting point está muy bien, pues os da como reglas muy basiquillas de lo que os haga falta para ese momento y ya está. Y yo creo que eso es parte de lo que me gusta de D&D, que hay como una base muy sólida de quinta, ¿no? Hay una base muy sólida que es muy fácil de entender. Justo. Y luego hay cosas ocasionales que ya depende del personaje, depende de la situación, juegan más en las reglas y no tienes que tenerlas pendientes tan a menudo. Eso es, ahora mismo es súper accesible, quinta. Y yo creo que eso es de lo mejor que tiene. A mí una de las cosas que más me llamó de quinta edición al empezar, y lo que me llamó la atención al empezar a rolear, no me acuerdo ni qué sistema roleamos, pero era muy por libre, fue que la facilidad está, y imagino que no es el único sistema de rol que lo utiliza, pero no tanto tener que pensar en la mecánica de tu personaje o en la habilidad necesariamente, me gusta. Una vez lo aprendes, el sistema está guay, las habilidades que tienen los personajes y tal. Pero tú poder decir, quiero, no sé, escalar esta pared o quiero saltar hacia allí o quiero cerrar esta puerta, pero quiero dejar algo atrancado. Y no tienes que necesariamente pensar en algo mecánico, simplemente qué quieres hacer. Tienes que estar pensando qué quieres hacer tú con tu personaje. Y ya luego quien esté mastereando es quien te va a decir, tírame atletismo, o tírame fuerza, o tírame juego de manos, dependiendo de la situación. Y esa libertad, tanto como jugadora como máster, me gusta mucho porque no tienes que estar tan pendiente de, pero las mecánicas, ¿cuánto tienes? ¿Un +7 en esconderte de peces? Y tener 1.000.000 de habilidades súper granulares no me llama tanto. Que imagino que debe tener su interés también si te construyes el personaje durante mucho tiempo y tal. Pero así de primeras, la base de tener, no sé qué son, 15 habilidades o algo así o menos, con bonuses muy simples, me parece bastante cómodo. Yo además, a mí Dungeons en particular me atrajo mucho también en su momento porque cuando yo empecé a rolear estaba en auge todo lo que era fantasía medieval. Y casi todos los libros, en plan, pues fue el auge de Eragon y estaba muy de moda El Señor de los Anillos y todo este tipo de cosas. Y el poder vivir una aventura así era como wow. Y además, no solo eso, el poder vivirla, sino la cantidad de referentes que tenías como para crear tu propia historia, sobre todo a la hora de dirigir, que, bueno, tú quieres hacer, yo qué sé, una historia cyberpunk, pero has tenido acceso, porque con 12 años tienes acceso a menos, a 3 historias cyberpunks. Pero claro, te has visto 50.000 veces Eragon en El Señor de los Anillos y cosas de este palo. Narnia, yo qué sé, you name it. Hay muchísimas y son muy accesibles, sobre todo para el público joven. Entonces es mucho más fácil el crear a partir de ahí, porque sobre todo, obviamente cuando tienes mucha más práctica, tiendes a crear cosas, entre comillas, más originales, si quieres. A veces no quieres y quieres hacer
tu cosa básica, ¿no? Pero tienes más recursos como para crear cosas básicas, pero cuando estás en tus primeritas veces, es como, y este es el dragón, que resulta que es bueno y se llama Tim, Espira, que no tiene nada que ver con Safira, el dragón de Eragon, ni Espiro el dragón. ni Espiro, el dragón de los videojuegos que justo estaba jugando hace 15 minutos. Ah, y es de color verde. Vale, Lisa, deja original. de shamearme ahora mismo en mi época actual como máster, por favor. Hay dudas ahora también, pero lo hago conscientemente. En aquel entonces lo hacía porque no tenía más recursos, ¿no? Y el poder jugar una partida con una historia de la que tenía más o menos cosas de las que beber y que era relativamente fácil que hubieras leído o visto películas, series, lo que sea, con esa temática, era mucho más fácil que lanzarte a una cosa que es como, vale, pero ¿y ahora cómo hago esta cosa? Quiero decir, no podías hacer Digimon, o no podías, no sabías hacer Digimon en esa época. No había medios. Ya que estamos hablando de eso, Ajá. ¿de qué tipo de media o qué tipo de influencias? En plan, media en el sentido de contenido audiovisual o libros, os han servido más a la hora de inspiraros al empezar, sobre todo. Pato Aventura. Digo, Susana está mirando como, oh no, me vas a esposear así, Jolín, Sí, hija sí, de yo, a puta. ver, tengo una presentación de 10 minutos, 15 minutos que hice el otro día en el canal de Editorial Cerbero, en el que se habla de una de mis mayores inspiraciones para dirigir rol en general, y yo vengo aquí a deciros, cualquier cosa puede serviros. No hace falta que, por ejemplo, para dirigir fantasía épica, aunque evidentemente os van a venir muy bien, porque lo tenéis ahí y es más fácil de ver, os inspiréis directamente en El Señor de los Anillos, Eragon, etc. Si tú te ves Blade Runner y dices, me flipa el malo, me flipa cómo tratan este tema, me flipa cómo se organizan para hacer este plan, puedes trasladar las cosas, puedes sacar inspiración de donde sea y cualquier sitio es válido para coger cosillas para tu partida, aunque no todo te vaya a servir y haya fuentes que te vayan a servir más que otras, ¿no? Pero ahí entras tú como consumidor y transformador de la energía creativa varia de la gente para hacer tú lo que te dé la gana. Dicho esto, parte de mi inspiración principal para narrar, por los ritmos que uso y por las palabras y tal, y para crear y definir personajes suele ser el pop español de los 2000. Así que a mí, es verdad. mogollón, o sea, si yo siempre es prácticamente infalible estar preparando una partida pensando en NPCs y encontrarme con mi lista propia perfectamente cuidada de Amaral, la oreja de Van Gogh y La Quinta Estación. Porque me viene muy bien el hecho de tener gente cantando en castellano para eso. Porque están usando las mismas palabras que puedo usar yo. O sea, no están hablando en inglés o en catalán. Y pueden usar frases y pueden usar construcciones o hablar o tener un cierto tono que a mí me pueda recordar o enriquecer un personaje en concreto. Entonces a mí eso me viene muy bien. Pasa lo mismo con ver series dobladas al castellano o directamente grabadas en castellano, que te puedes fijar un poco más en ciertas expresiones o en ciertas manías que a lo mejor si la vieras en inglés podrías trasladar, pero ya estarías pasando por un filtro y es mucho más difícil coger información y cositas de la fuente, ¿no? Yo soy la persona que os recomienda un poco a lo, vale, ¿queréis coger cosillas nuevas para más tarea en castellano? Consumid todo el contenido en inglés que queráis, porque os va a servir. Pero si no lo habéis hecho nunca, os recomiendo también consumir algo de contenido en castellano para coger un poquillo o simplemente en el idioma que vayáis a narrar o lo que queráis hacer. Porque creo que os puede servir. En cuanto a lo que decías antes de coger un poco de donde sea, sí que es verdad que yo, sobre todo siendo pequeña, a ver, vi El Señor de los Anillos, vi Eragon, vi Narnia, pero es como, nunca fueron mis, no fandoms, porque tampoco hubiesen sido fandoms en ese momento, porque no existía como concepto, bueno, existían, pero yo no estaba que ahí. existía, créeme que existían. Existían los foros y cosas así, pero yo no estaba ahí. Que aquí estaba la loca de Eragon, que te podía... bueno, otro día hablamos de ese tema. Perdón por destapar esta caja de Pandora. No, pero, por ejemplo, desde hace más de 10 años yo estoy cerebro Pepsi-Cola con las pelis de Marvel, que es como un ejemplo muy básico. Y siempre lo he estado, ¿no? Con todas las pelis de los X-Men, con las pelis de los Cuatro Fantásticos, que son ahora viéndolas son como, pero en su momento era como, jaja, mírale, es el Señor de Fuego.
pero en las I like your narrativas... flames, Funny Fireman. Exacto. Y es como el tipo de narrativas en las escenas de acción, como lo que decía Susana de cómo construyen a los enemigos y cosas en concreto, que yo creo que si alguien viese mis notas de rol sería como, ah, vale, esto es no sé qué, esto es no sé cuánto, esto es tal. Y yo creo que, sobre todo si vas a hacer, por ejemplo, bueno, ahora es un poco distinto porque suelen hacer pelis con más tonos o más variación tonal entre las pelis de superhéroes. Pero creo que puedes ver mis notas y decir, ah, vale, te has inspirado en... Como para una aventura heroica tiene sentido que te bases en superhéroes, que no dejan de ser Totalmente. magos y guerreros y cosas así, solo que van en Audis, pero... No, y explican el por qué tienen los poderes con otra cosa, ¿no? En Dungeons explicas que tienes los poderes porque eres el tataranieto de una persona que se lió con un dragón. Y en Marvel explican los poderes porque tienes el gen X y ya está. Claro. O te han metido un compuesto en el cuerpo y ahora eres súper fuerte, pues... Claro, y no es tan difícil, por ejemplo, ver la persecución de gente que está haciendo magia, porque la iglesia o las iglesias, las distintas religiones lo ven como algo antinatural que solo los dioses tendrían que ser capaces de hacer y no lo están haciendo en nombre de ningún dios y no les gusta. Lo puedes ver muy bien como usar de referencia la persecución de los mutantes. Claro. Y los métodos que hay, la persecución de magos, el tipo de estigmas que pueda haber, pero también tienes que entender que toda esta persecución está basada en otras persecuciones que ya son basarse en eventos de la vida real, y etcétera, etcétera. Pero también es que depende de la medida que a ti te llame la atención, porque a lo mejor a ti te gusta eso, te gusta leer fanfics, te gusta leer fantasía, te gusta leer, yo qué sé, novelas de misterio y quieres hacer una campaña de misterio y lo puedes hacer en D&D. Yo, por ejemplo, me inspiro muchísimo y creo que a veces se me nota en la ópera y los musicales. Y tengo ese puntito dramático y ese momento... Me gusta muchísimo meter ese momento en todas las historias en el que parece que toda la esperanza se ha perdido y no hay nada más que se pueda hacer y luego que cambien las tornas muy de golpe, que es algo que suele pasar mucho en la ópera, en los musicales, que al final beben más o menos del mismo concepto. Y en la literatura así más... Sobre todo en la literatura que se puso de moda alrededor de, pues eso, inicio de los 2000. Para mí toda esa época de personas innombrables, ¿no? Porque ya a estas alturas, todos mis iconos de la infancia se han convertido en terfas e imbéciles. Así ocurre. Pero claro, yo en esa época sobre todo consumía muchísima literatura, leía muchísimo y yo creo que gran parte de lo que hago viene de ahí y viene de los cómics de Batman. Porque, bueno, es lo que tiene. Pero eso... y una cosa que a veces se nos olvida, ¿no? Pero que mucha gente no lo nombramos a primeras porque es como, no, a mí para dirigir Dungeons me ha inspirado, pues eso, lo que decía antes, Eragon. Pero a mí me ha inspirado también muchísimo el anime y los animes pésimos estos de las 6 de la tarde en la 2. De nuevo, el tipo de historias y el tipo de narrativas que me llenan vienen muy, muy ahí. Al final yo creo que somos personas de tropos, ¿no? Y cuando te gusta un tropo, coges y dices, este va a ser. Yo para nada estoy dirigiendo una campaña de gente que va caminando por el desierto y sí, me gustan los jojos, pero no tiene nada que ver lo que pueda pasar en esta campaña. Vamos, no he dirigido una partida que fuera de Found Family y no está inspirada por Batman y por Digimon y por todas estas series de aventuras de anime, jamás. No, quiero decir, no. Y yo creo que una de las cosas nuevas que pasa ahora con todo el tema de streams de rol y tal es que te puedes incluso inspirar en otra gente que mastería y ver cómo hacen las cosas que hacen, cómo construyen los personajes. Hay charlas interesantes con distintos DMs en YouTube que puedes ver para ver cómo funcionan o explican cómo intentan funcionar a la hora de... Luego, si queréis, al final podemos dar una rondita de recomendaciones si veis a alguien en inglés o en castellano, canales y tal, por... Claro. Sí. Hacer un poco de eso. Yo no he dirigido tampoco ninguna partida de piratas que en el fondo sea un culebrón, porque a mí eso pues, ni me va ni me viene. Pero aparte, es eso, vale. Si ya más o menos, digamos que tú te vas a poner a dirigir. Has decidido ya sí o sí que vas a masterear. Por eso estás aquí.
¿Tienes más o menos o has buscado un par de manuales que te puedan servir o un manual que te haya gustado para dirigir lo que quieres dirigir y tienes tus inspiraciones más o menos claras? Y has decidido que vas a masterar una partida de Van Helsing, sí. Sí, que por tanto eres una persona tremendamente válida y estamos Claro, de acuerdo Van Helsing contigo. 2005, sí. Estamos de acuerdo contigo. Siguiente paso. Hmm. ¿Dónde nos movemos a partir de ahí? Pues ahora necesitaría gente con la que jugar. Normalmente sí. Generalmente, al menos una otra persona. Puede jugar en solitario, pero es difícil footgear dados. No, pero existen sistemas de rol solitario. Hay bastantes. Tienden al drama, por alguna razón. Pero Alguien que a ver, rolea en los haylos. solitario es como te gusta el drama. Sí, pero a ver los haylos. Lo que pasa es que yo creo que parte de la experiencia de jugar al rol, o para mí parte de la experiencia de jugar al rol es jugar con colegas o con gente que se convertirán en tus colegas después de 875 horas de pelear contra Al monstruos. final estamos aquí para labrar amistades chupiguays, así que... Exacto. Claro. No. Ahora estamos hablando de la parte de labrar amistades Yuppie Wise. Y eso puedes... La parte del play de dentro del rol. Os iba a preguntar, cuando estáis buscando gente para jugar, al menos yo voy a comentar primero, que es como, a mí me gusta siempre intentar encontrar gente con la que o ya me llevo mínimamente bien o conozco, aunque sea de segunda mano, no por así decirlo, de amigo de tal, y esa persona va a estar en mi mesa y es como que venga y tal. Pero sé que yo, por ejemplo, soy una persona muy... ¿Cómo decirlo? Soy muy ¿Tuya? tiquismiquis, sí. soy muy mía con la gente que quiero invitar, porque a no ser que esté lo típico, ¿no? De que hacemos una mini convención de estas y que se meta quien quiere, vamos a jugar un one shot para que pruebe el D&D a la gente. Cuando quiero llevar una campaña, gran parte de llevar una campaña para mí, por ejemplo, es en plan centrarme en qué quieren mis jugadores, qué quieren sus personajes y cómo incluir eso en la historia. Y ese investment que pongo en la gente de mi mesa, me gusta ponerlo en, obviamente, gente que me caiga bien y que mínimamente tenga una relación con ellos o quiera labrar una amistad UPY. Efectivamente. Sí. En parte creo que por eso es importante el énfasis que le damos al punto de buscar gente viene aquí. A mí al menos me gusta ponerlo aquí. Me gusta cuando tienes más o menos pensado lo que vas a jugar, más o menos qué sistema vas a jugar, y entonces buscas a tu gente para que se empiecen a hacer sus personajes con el sistema que has elegido. ¿Por qué creo que es importante? Porque así, inconscientemente, ya vas a hilar a los personajes con la trama. Conscientemente también lo vas a hacer, pero te es mucho más difícil hacerlo si ya tienes toda tu trama planeada y tus jugadores entran después. Porque son muchos más hilos que tocar. En cambio, si estás trabajando con tus jugadores al mismo tiempo que tú estás creando la aventura, todo el material que tus jugadores te den, tú vas a poder ir poco a poco metiéndolo en la historia. Y es mucho más orgánico y al final es una forma mejor de trabajar para ti, porque luego no tienes que retocar lo que ya habías hecho. Y o retocarlo menos, porque retocar te toca retocar. Retocar te va a tocar retocar, pero eso es parte del curro del máster, asúmelo, cuanto antes mejor. Es lo que hay. Sí, es lo que toca. Y al mismo tiempo va a ser una recompensa muy grande para tus jugadores el hecho de que tú, como máster, te hayas interesado por su historia y te hayas hilado con el trasfondo de la partida. Luego es una cosa que sienta genial. Aparte, muchas cabezas piensan más que una. Tus jugadores te van a dar muchas ideas. Entonces tú, aunque no tengas todavía tu trama completa, tienes un esbozo, tienes tus inspiraciones, tienes tus cosas. El hecho de tener a tus jugadores ahí dándote refuercito, emocionándose por sus personajes, preguntándote cosas de vez en cuando del setting que tú les has podido pasar, etcétera, etcétera, te va a echar una mano a entender cuáles son sus intereses, qué tipo de cosas quieren hacer con su personaje, y otro tipo de movidas que luego a ti te va a ayudar un montón a encaminar tu trama y a mejorarla, a enriquecerla un poquillo. Y por seguridad también es bastante interesante, porque si desde un primer momento, mientras estás diseñando la partida, sabes con quién vas a jugar y sabes cuáles son los nos y las necesidades de cada una de esas personas, puedes enfocar la partida en una dirección o la puedes enfocar en otra. Y evitar temas que ya te hayan dicho que, oye, no pases por aquí, pues ya sabes desde el primer momento que no tienen cabida en tu partida. Si tú querías hacer una partida en la que se meten en una dungeon y resulta que el enemigo final es Loth, la reina de las arañas y de los drows, la diosa, perdón, y uno de las personas que quieres que juegue contigo resulta que es aracnofóbica, pues igual no vais a poder jugar esa partida con esa persona. Y eso es algo que tienes que tener en cuenta también. Y el elegir a las personas, yo creo,
para mí también conlleva una reflexión de qué es lo que quieres hacer con tu partida, porque no eliges a las mismas personas para jugar unas cosas o jugar otras, creo. O para Ahí ya hacer algo más está. largo o menos. Justo, eso depende un poco del lujo que tengas y de la cantidad de gente que juega el rol que conozcas. Claro, Porque está nosotras claro, tenemos ahí- mucha suerte en ese sentido, Sí, pero nosotras tenemos mucho donde elegir. Claro, es que nosotras sabemos a lo que vamos y quiénes somos más o menos, porque ya hemos jugado las unas con las otras. A lo mejor Sí. cuando estás empezando no tienes tanta experiencia con la gente que vayas a jugar. Pero bueno, siempre les puedes preguntar también en plan, cuando se vayan a hacer un personaje, si se han inspirado en algo, preguntarles en plan, oye, ¿por qué te has hecho este señor calvo enfadado? Y dice, es que me gusta Fast and Furious. Y dices, vale. Y entonces le puedes poner una escena que va en un carro en medio de una mina y tiene que ir muy rápido e intentar pelear mientras está encima del coche. Y es como, es como, soy Vin Diesel y salta en el aire y salva a alguien. Y es como, esto es como muy concreto esto, porque a mí me gusta Fast and Furious, pero... ¡no! ¿Qué? Sí. No, Y pero si eso, a la hora de vas- hacer Sí. eso, los personajes, también lo que decías, ¿no? De las inspiraciones. Si tú dices también parte de las inspiraciones que vas a tener a la hora de hacer una partida, puedes hacer ya sean imágenes, ya sean películas, ya sean ciertas historias. Ya como tus jugadores van a saber cómo encajar y qué tipo de, a lo mejor arquetipos empezar para hacerse un personaje. Obviamente va a salir algo original porque al fin y al cabo cada personaje acaba siendo original a lo largo, pero cuando empiezas es como, vas a hacer esto, vale, quiero hacerme el cazador de monstruos que tiene un pasado oscuro y se quiere convertir en o se acaba convirtiendo en un monstruo en algún momento. Quiero hacerme... es que son todos como personajes muy token, pero en ese momento en el que tú dices, vale, en mi setting tienes esto y esto y esto, ¿cómo lo quieres enlazar allí? ¿Cuál es tu orden de cazadores y con qué conexiones tienes? Y Buah, tal. pues ¿sabes qué he creado? He tocado no sé qué y mira, léete esto, que creo que te puede interesar porque creo que enlaza bien con tu personaje, ¿qué tal? Ve, es un intercambio de ideas. Yo creo que eso es lo más Claro. importante de entender, que ser Master es guay. Tienes un huevo de poder sobre las cosas. Tú eres al final Sí. el que es capaz de encauzar la historia. No voy a decir decide a dónde va, porque ese poder es un poco... Ya No depende cae un poco tanto del sobre tipo ti. de Claro. partida que estés jugando Sí. y tal. Pero a mí no me gusta que lo tenga el máster. A mí me gusta que la historia la empujen los jugadores más que el DM. Pero es de nuevo una opinión personal. Hay historias completamente llevadas por el DM que también están guays. Me he ido un poco. Me he ido del todo. No Pero pasa vale, nada, Susana. básicamente es eso, que es un intercambio de ideas constante, que no intenta no imponer tu visión sobre el mundo. Tu visión sobre el mundo Sí. va a haber muchas cosas que sean, lo he dicho es, y ya está. Pero mantén lo que puedas la mente abierta, deja que tus jugadores, si están muy interesados, puedan darte más ideas. Y cógelas, juega con ellas, devuélveselas, mira qué hacen con ellas, vuelve a cogerlas. Yo diría incluso que si vas a hacer una primera sesión, es muy probable que vayas a jugar con gente que también va a empezar a jugar ahora. Sí. Porque suele darse el caso, ¿no? Si alguien decide masterear por primera vez, o va a jugar con gente que no ha jugado, o con gente que haya jugado y te puede ayudar. Así que a lo mejor te vendría incluso bien hacer una sesión 0 en la que hacéis personajes todos Sí. juntos. Sé que, por ejemplo, nosotras sé que en general tenemos la idea de hacer personajes una con una, con las jugadoras y luego los descubran en partida. Pero a lo mejor para cuando empiezas te vendría bien sentarte con tus jugadoras, explicarles qué tipo de partida quieres hacer, preguntarles qué les parece, qué cosas les parecen mejor o peor. Una sesión 0. Sí. Que puedes hacer igualmente sin crear personajes, ¿no? Pero a lo mejor con una creación de personajes grupal te podría ayudar a hacer una party más cohesionada y ayudaros mutuamente en plan, oye, pero no sé cuál es la diferencia entre un mago y un warlock, cuál me viene mejor, no sé qué, y intentar resolver distintos Sí, eso para mesas primerizas es canela, la verdad. O para mesas no tan primerizas, pero que estén probando un sistema por primera vez, también puede ser muy útil. Es muy interesante. Sobre todo también, otra posibilidad que tenéis a la hora de buscar jugadores es que hagáis totalmente un llamamiento público. A mí personalmente no me gusta tanto. Como ya hemos dicho, también es eso. Nosotras tenemos muchas oportunidades y conocemos un montón de gente a la que podemos irle a las 3 de la mañana y decirle, buah, ¿te imaginas que hago esta partida? No la voy a hacer, pero ¿te imaginas? Y llegar 3 días después y decirle, oye, que al final sí que la voy a hacer, ¿quieres jugar?
porque es ese tipo de cosas que pasan, pero no todo el mundo tiene acceso a ese tipo de situaciones o ese tipo de personas que ya sabe que van a poder jugar y que van a querer jugar con ella. Entonces muchas veces haces a lo mejor un llamamiento por Twitter o ese tipo de movidas. Ahí yo creo que sí me parece ya vital la sesión 0, sobre todo si tienes gente con la que no has jugado nunca antes, me parece incluso más importante, porque en una sesión 0 y en un inicio de partida, en esas reuniones puede ser, ni siquiera tiene por qué considerarse una sesión 0, sino esas primeras veces que quedáis y tomáis un café o bebéis un té o hacéis una llamada distendida, es cuando ves hacia qué tipo de cosas caen los jugadores, qué tipo de tropos repiten, qué tipo de historias te comentan o parecen más emocionados o ese tipo de cosas. Justo. Y también te sirve ya no solo para diseñar tu partida, sino para crear un vínculo, ¿no? con esas personas. Y resulta que conoces a una persona nueva y descubres que su película favorita es Asterix y las 12 pruebas y ya os convertís en amigos para siempre. Porque podéis gritar los dos, el puerto está en la orilla del mar, a la vez, al unísono, y es como lo mejor que te ha pasado en la vida. Y eso hace muchísimo al final. Ay, sí. Además, la sesión 0 de este estilo viene muy bien si tus jugadores no se conocen entre ellos. Recuerda que también son personas. Jugadores son personas. Jugadores son personas. Y viene... Sí, Discutible. depende del día, pero son personas... No, son... Y viene bien también, si no han jugado nunca juntos, vas a tirarles a una aventura, van a tener personajes que van a estar interactuando, darles una oportunidad de conocerse fuera del personaje antes de tener que conocerse en él. Si puedes, porque al final es eso. Estamos aquí labrando amistades yuppie-wise y para eso hace falta conocer a las personas además del personaje. También, a lo mejor yo llegaría a decir que no sé... yo entiendo que lo del llamamiento te puede servir, pero también tendrías que ver con quién vas a jugar. Tienes que tener tus medidas de ver a qué tipo de gente, ponerte tus límites con quién. Porque no por es hacer que un llamamiento tampoco... estás obligada a aceptar cualquier persona que venga queriendo meterse en tu mesa. Claro, y cuando hagas el llamamiento dejes muy claro qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres en las personas que vengan. Claro. Dejar qué tipo de historia más o menos quieres hacer, en qué te quieres centrar. Pues mi historia va a ir mucho de sentimientos, entonces si tú lo que quieres es jugar a pegarte, pues no vas a poder jugar con nosotras. Ya, y no solo eso, sino en plan tema de seguridad personal. Es como, no, a lo mejor si vas a hacer una partida presencial, a veces no es tan buena eso idea. Es importante. O jugar con gente que no conocéis, o quedar con gente que no conozcas. Sí, eso es mejor online. Exacto, si es online puede darse más un paso, sobre todo si, yo que sé, gente que ya conoces de un servidor de Discord, de un grupo de Telegram o lo que sea. Pero igualmente os pediría que tengáis ojo, porque últimamente, a ver, que yo lo entiendo, ¿no? Porque hay gente que es como sensación de comunidad, estás en la comunidad de rol o estás en la comunidad de un fandom de, yo qué sé, de anime, de cosas que tenéis en común, pero a lo mejor no acabas de realmente conocer a las personas y tienes que tener un poco de cabeza a la hora de ver con quién vas a meter en tu mesa, sino que también tienes que pensar que si vas a tener amigos o amigas en la mesa, también a quién vas a meter en la mesa con esta gente. Sí. Y tienes que tomar tus precauciones, diría yo. Totalmente. Porque al final el rol son muchas horas. Aunque sea un one shot, son muchísimas horas. Y hay que saber con quién estás jugando. Porque jugar para estar incómoda es tontería. Claro. Pues. Claro, y es sobre todo para eso, evitarte las situaciones desagradables que te puedes encontrar de si juegas con alguien que no acabas de conocer y resulta que es shitty person, pues te lo evitas y ya está, y no tienes que pasar por ese mal trago que si juegas con mucha gente aleatoria y estás acostumbrada, es como sabes que puede pasar, sabes que a lo mejor te metes en una mesa que hay gente que sabes que están buscando y la mesa no es buena. Puede pasar. Es mejor que te desentiendas y estés preparada para a lo mejor tener que pasar de alguna persona o tener que irte de una mesa si no vas a estar cómoda. No te merece la pena, y menos por el compromiso que puedas tener con gente que apenas conozcas y dos te hagan sentir incómoda. Totalmente. Así que es eso. Tienes que ir con un poco de cabeza en ese sentido. Que hay veces que me parece que en espacios de fandom y espacios así de comunidad online se nos suele olvidar, sí. Se puede ir un poco esto de las manos y hay gente que a lo mejor no va con las mejores intenciones.
Sí, tendemos a confiar mucho en la gente solo porque tienen los mismos gustos que nosotras y no tiene por qué. Claro. Yo es que personalmente no confío en la gente, así que no pasa nada. Que tampoco quiere decir que todo el Somos mundo unas que quiera jugar con privilegiadas. vosotras es mala gente, que probablemente no. Lo más normal es que la gente sea buena gente. Pero vamos, que Pero vayáis con cuidado como con cualquier mejor ir persona, que protegido, no es otra cosa, exacto. que es como lo que decían vuestros padres, no habéis con desconocidos sin tomar las Muy- precauciones adecuadas. Sí, Es que es literalmente el mismo concepto. totalmente. Lo mismo. Y si estás en una mesa que no te gusta o tienes... bueno, eso lo podemos discutir en algún otro capítulo, porque es un tema extendido. A lo mejor tienes a alguien en la mesa que no está clicando con el resto de la mesa o está causando problemas, etcétera, etcétera. Va a ser a lo mejor una situación que tengas que afrontar y puede ser un poco jodido. Si vas tan willy-nilly. Pasa mucho. A mí me ha pasado muchas veces. Es una cosa Es que ha que- ocurrido y a veces el trabajo, o sea, el hecho de que estés en la silla del máster te va a hacer ocuparte de ese tipo de situaciones single-handedly. No es lo Claro. mejor. Lo mejor Que es tratarlo tengo- como mesa y como conjunto de personas, pero en Exacto. veces te va a tocar. Yo tengo como también el sentimiento que es como, si eres la máster o el máster, es como, no eres la babysitter de la gente que tienes a tu alrededor. Sí. Probablemente tengan una edad similar a ti y son personas y se pueden encargar ellos mismos de su vida y de sus problemas y sus dramas. Tú estás para a lo mejor ayudarles con cosas de los libricos de rol que también se pueden ayudar entre ellos porque son personas con cabeza y cerebro y es como no tienes que estar tú tampoco... No es tu trabajo que el resto de la gente se comporte como personas. Totalmente. A lo mejor tienes que hacer una intervención, pero también como jugadoras y jugadores tenéis que entender que no todo es trabajo del máster. Sí, no es la autoridad suprema, no es la profe de la partida. Exacto. Es una compañera más y es otra persona que está jugando. Claro. Vamos a saltar al siguiente tema, que tampoco nos queda demasiado tiempo. Pero ya tienes. Has escogido a la gente vía sorteo de Twitter. Tu te compañera han pagado Anillo. todos 15 euros para entrar en tu mesa. Ya te has descargado pirata todos los manuales de Jolín. Dungeons and Dragons 1.5. Te han timado, son todos manuales hechos en Paint. Tienes como una idea de lo que quieres hacer, de las inspiraciones, tienes los personajes y habéis hecho una sesión 0. Y has hecho los dados con papel maché, no te olvides. Es verdad, te has hecho los dados, te los has impreso, los dados también. También los has pirateado. Yo Wooden Steel ha dado. Los has pirateado. ¿Cómo preparas tu sesión 1? Vale. ¿Cómo te preparas en general? ¿Qué haces? ¿Te pones llorar. armadura y gritas? Sí, te pones mamamú sí, y lloras. yo creo que eso es básicamente... Esto es. Te despides de tu gato. Es súper personal. Yo creo que no hay Biblia de prepararse en la primera sesión. Hay muchísimos consejos, eso sí, y podéis veros, aquí os vamos a dar un par ahora mismo, pero tenéis siempre mogollón de vídeos, mogollón de recursos, el propio manual os va a decir cosillas sobre ello. Me interesaría que a lo mejor dijeseis cómo os preparáis Claro, vosotros, claro. y cosas que Yo, os por sirvan. ejemplo, cuando llegamos a la sesión 1, yo en mis partidas normalmente ya he pasado por horas hablando con mis jugadoras de sus personajes, las que pueda sacar, horas de mí comiéndome la cabeza y horas de seguramente una sesión 0. Y una sesión 0 y preferiblemente haber quedado con el grupo de vez en cuando pues a charlar o a echar un pinturillo o lo que toque. Por tanto, llego a la sesión 1 con un conocimiento de más o menos lo que quiero hacer, qué es lo que quiero que sea mi partida, dónde se va a realizar, etcétera, etcétera. ¿Quiénes son mis jugadores? ¿Quiénes son mis protagonistas? Que va a ser lo más importante de mi partida. ¿Quiénes son mis jugadores? ¿Y cuáles son sus gustos y disgustos? Entonces, a partir de ahí, yo normalmente he creado un puñado de NPCs. Porque para mí tienen muchísima fuerza, me gusta un montón crearlos, me gusta un montón jugarlos. Y suelo empezar las partidas con ellos. Porque es una forma muy fácil de que mis jugadores, que son gente que normalmente aprecia mucho a los NPCs, hay jugadores a los que no les gusta tanto, que prefieren la historia y prefieren el mundo que hablar con una persona en concreto, pero yo sé que por lo general las personas con las que yo juego son muy de encariñarse con personajes.
Entonces, si yo les doy un personaje al que yo le tenga cariño y que rolee de una forma divertida, o que a mí me guste mucho el personaje y que tenga un par de cosas que enseñarles, seguramente a mis jugadores les guste y les intrigue y les tiente a tirar de la trama. Entonces, lo primero que yo voy a hacer va a ser colocar esos personajes en el sitio donde ellos van a empezar. Donde sea. Empiezan en una ciudad, empiezan en una taberna, empiezan en un bosque, empiezan no sé qué. No hace falta que estén físicamente allí. Puedo colocar cartas, puedo colocar referencias, puedo haber hecho que les hayan mandado mensajes. Puedo relacionar sus historias con las suyas, pero voy a colocarlos. Voy a ponerlos en el escenario como fichas que se van a mover y voy a preparar el escenario alrededor de ellos y alrededor de mis jugadores. Para que vayan donde vayan, tenga relación o con un personaje o con un jugador. Soy una máster muy sandbox, no sé si os habéis dado cuenta. Pero por lo general es eso, yo me preparo mucho el escenario, me preparo mucho la escenografía, me preparo mucho los personajes que van a estar de fondo. Tengo una ligera idea de mi trama. Porque para la sesión 1 no necesito más. No van a hacer mucho. Se van a encontrar, van a hablar, van a intentar conocerse. Al menos si no son los personajes entre ellos, los jugadores van a querer ver a los personajes de los demás. Entonces voy a colocarlo todo para que haya muchas cosas que tocar y en cuanto toquen algo, algo echará a rodar. Y voy a estar atenta a ese efecto mariposa, voy a estar controlando un poco cuál es mi situación, cuáles son mis personajes, dónde están, qué hacen, cuáles son los personajes protagonistas, dónde están, qué hacen. Y voy a ir reaccionando a eso para que tengan todo el rato la impresión de que nada se mueve por casualidad, de que el mundo responde a lo que ellos hacen. Y esa es mi sesión 1, esa es la impresión que yo quiero causarles. No quiero normalmente meterles una grandísima impresión de algo, no quiero presentarles algo muy fuerte, a no ser que sea una campaña que esté ya orientada desde el primer momento a algo muy grande. Es una sesión muy de toma de contacto. Es como me gusta prepararlas a mí normalmente. Vaya rollo. Os he soltado. No, está bien. A ver, tiene mucho sentido, la verdad, porque creo que estoy... la palabra no es de acuerdo, pero estoy en paralelo creo que con muchas cosas de las que has dicho a la hora de preparar. Lo que sí he notado que últimamente en las últimas partidas que he tenido que preparar antes de empezarlas, estoy haciendo mejor un trabajo de hacerme más como una biblia para mí misma de lore, de el setting. Sí. Sobre todo, bueno, que eso es otra historia, ahora hablaremos de ello, de hacer de tu setting y tus cosas, pero setting es el mundo donde juegas, básicamente, o el universo, el o lo que trasfondo. sea. Exacto. Que puede ser la historia de la ciudad donde vais a jugar, historia relevante, tampoco hace falta que sepas cómo se llama el cuarto anterior rey que no hizo nada. Se llama Godofredo, por si lo quieren saber, pero bueno. Godofredo IV, solo se echaba siestas. Ahora sabemos, ¿veis? ¿Veis? Eso es una cosa que pasa. Eso pasa mucho en partida. Sí. Eso son cosas que pasan mucho en partida y es lo que te puede ayudar mucho a dejar huecos en partida, de decir, no sé, y de repente llegan tus jugadores y dicen, sí, el combo del pipas. Y yo, pues se llama pipas. ¿Por qué? Porque estaba comiendo pipas. Así pasa. Queremos muchas pipas. Con eso te puede servir tanto a la hora de hacer world building y que no hace falta que tengas que saber todo, ni el tipo de agricultura, ni su flor favorita, ni que comen cierto grupo de gente que está en tu mundo. Es como, eso va a salir y sobre todo si tienes jugadoras que vas a tener conectadas a partes de tu mundo, va a salir en partida y decir, oye, ¿cuál es tu comida favorita? Y dices, pues en mi aldea se comen muchos gofres. Y es como, pues es la comida normal de allí, es la comida ancestral, son los gofres. ¿Dónde dices que está? Yo quiero ir, ahora mismo ya. Es Valencia. Otra cosa, además. Posiblemente, si te pasa como a Yolín, vas a tener jugadores en la mesa a las que les encante preguntarte por detalles muy pequeños de las cosas. Esa jugadora soy yo. A mí me pasa. No es tan difícil reaccionar a esas preguntas como puede aparecer en un primer momento. Pero acuérdate de apuntarlo. Acuérdate de apuntar la respuesta que das, eso sí, porque a lo mejor luego pues le incide. Pero en general, si tienes más o menos pensados a tus personajes y pensado tu mundo, te va a ser más fácil moverte por él e improvisar cosas que si no los tienes. Cuanto más
tampoco es cosa de que te obsesiones con preparar, porque no hace falta realmente obsesionarse, basta tener una base con la que tú te sientas cómodo de trabajar. No hace Claro. falta preparar más que eso, si tú estás cómodo, Ujú. a por ello. Yo, por Eh, ejemplo, apenas preparo nada. yo de trama poco, pero de base mucha. Yo Y soy el peor tipo de persona y simplemente se me van ocurriendo cosas que no apunto en ningún sitio y recuerdo por el poder de la amistad cuando la recuerdo y a veces no. Y lo que viene siendo las sesiones como tal. ¿Qué va a pasar en esta sesión? Cosas. cosas. Ya verás, te harán cosas o algo. Pero es eso, improvisar al principio es una skill que es muy útil y que vais a ir adquiriendo y que vais a ir entrenando a medida que masteréis. Al principio posiblemente, si sois como yo, no tengáis mucha. Que no os dé miedo pedir un momento para pensar, Ah, de sí. verdad. Si estáis jugando con colegas en una mesa de rol, es un hobby. Si te preguntan algo o van a ir a ver a alguien y necesitas 5 minutos para preparar lo que sea, pídeles una pausa, que vayan al baño y tú te quedas escribiendo un segundo antes de seguir. Que no te dé miedo eso. Claro, y además lo que decías, yo creo que para aprender a improvisar primero tienes que tener algo sobre lo que improvisar y tener Sí, una mínima base, aunque sea sin apuntártelo, ¿no? Como dice Lisa. Es como si tú piensas al respecto y tú tienes muy claro cómo es tu mundo, no te va a ser tan difícil improvisar luego cuando te pidan detalles o cosas concretas que no habías planificado necesariamente o tenías ya solidadas antes. Eh, pero yo creo que lo que más me ayuda a mí, porque a mí me gustaba mucho improvisar y de hecho yo creo que antes cometía el error de voy a improvisar todo, o la mayoría, el 99%, y voy a preparar muy poco. Y no me ayudaba porque no soy capaz de improvisar tanto de la nada o construir de la nada. Creo que era mi mayor problema, porque soy una persona muy indecisa a la hora de preparar. Sobre todo antes de que salga cualquier cosa en partida, está en el aire. Pero una vez sale en partida se convierte como parte sólida, pero siempre estoy como hoy preparo esto y escribo una cosa. El día siguiente es como, podría ser mejor así. Y el día siguiente es como, no, podría ser mejor así. No podría ser mejor así. Y en un momento llega la partida y se queda como estaba en ese momento y se tiene que asentar. Y yo creo que ese era un problema que tenía cuando preparaba menos las cosas, del que ahora no sufro tanto, por suerte. Y de hecho yo le he sigo haciéndolo. cogido cierto cariño, bueno, a ver, hay gente que lo podría llamar síndrome de Estocolmo a preparar y escribir, pero me gusta bastante. Pero lo que quería ir con esto es que ahora suena como que estamos inventando mundos enteros para empezar a jugar una partida 1. No hace falta. Si quieres hacer un primer intento, yo lo que recomendaría es, haces un pueblito muy pequeño que tenga una taberna, tenga un templo, tenga edificio municipal, a lo mejor una granja, unos establos y luego hay un templo de ruido escondido en el bosque al que tienen que llegar. Tienes que preparar un poquito el bosque y el templo allí. Y haces como una mini campaña de un mini arco de cinco sesiones que puedes ir preparando. Tienes los personajes muy bien conectados entre sí, no tienes que hacer tantos NPCs, no tienes tanto de lo que improvisar que no sabrías qué hacer. Puedes tener una idea de en qué tipo de reino, estado, república está, pero es todo muy mundano. Y también tienes la suerte de que no hace falta que tampoco te rayes tanto con los monstruos que puedas tener que sacar y la hora de balancear. Sabes que puedes sacar goblins, hadas muy pequeñas, puedes sacar plantitas que les peguen a los jugadores, puedes sacar cosas del estilo y algún tipo de... luego, por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer dungeons. Es algo que me parece muy entretenido porque a mí me gusta mucho jugar a los videojuegos y me gusta mucho el diseño de nivel de los videojuegos y me parece muy entretenido a la hora de construir dungeons. Puede ser que ajuste más o menos. Si ajusta menos, puedes buscar en Pinterest, puedes buscar en Reddit, puedes buscar en Google Imágenes, Dungeon, templo abandonado, y os van a salir mapas super guays que hace la gente y da al público. Y podéis simplemente usar como base, ya sea para inspiraros, ya sea para usarlo tal cual, para imprimirlos o lo que sea, allá vosotras. Y eso me parece muy, muy divertido. O sea, puedes hacer Sí. una... Y eso, ¿no? A la hora de hacer una dungeon es como, ¿por qué está esta dungeon aquí? ¿Qué era antes? Tienes que poner cómo voy a comunicar qué era antes y qué es ahora y quién vive ahora aquí y por qué está la parte viniendo aquí. Suele ser, hay un ítem o hay alguien o hay algo que tienen que venir a buscar a esta dungeon, en plan,
no sé, un grupo de extrañas criaturas del bosque se han llevado a un niño de la ciudad al bosque y hemos oído sus gritos desde el templo. Hemos oído que hay una reliquia que se había perdido en este bosque y hay gente que dice que escucha aún el tintineo de la espada legendaria desde el templo, pero las sombras de los fantasmas que lo guardan no dejan a nadie que se acerque. Etcétera, etcétera, etcétera. Es la guarida de un bicho cuyo rastro llevamos viendo, no sé qué, no se ha robado el Al ganado, final, lo que sea. Y... sí. Claro. Yo cogería como referencia, en este caso, lo que se conocen como las 5 W del periodismo. No sé si alguna vez habéis trabajado con ello, pero son por los W por las palabras en inglés, que es el qué, quién, cuándo, dónde, por qué y cómo. Yo creo que esa es la base para prepararte la mayoría de partidas. En plan, ¿qué es lo que van a ir a buscar? ¿Quién es? Pues obviamente tus personajes, ¿no? ¿O quién se lo va a decir? ¿Cuándo va a ocurrir? ¿O cuándo ocurrió el suceso que ha hecho que tengan que hacerlo? ¿Dónde ha ocurrido? ¿Por qué ha ocurrido? ¿Cómo ha ocurrido? Ese tipo de cosas son las bases que tienes que tener para poder mover la movida y una motivación para los personajes. ¿Por qué lo están haciendo? Justo, porque muchas veces porque se lo diga a alguien... si parecen en algo a los personajes que suelo tener yo en la mesa, van a ser una panda de irreverentes. Y normalmente porque alguien les diga que tiene que hacer algo, no tienen necesariamente que querer ir. Entonces es a lo importante mejor son una panda de interesados y quieren dinero o favores. A lo mejor sí que son buena gente. A lo mejor tiene que ver con su tierra, con su lo que sea, con estar amenazando algo que les importa en general. O cada uno tiene sus razones, ¿no? Pero es importante que crees una motivación para los personajes antes de nada. Justo. Y yo creo que si pones eso, si te pones delante estas cinco preguntas sobre el acontecimiento, puedes por lo menos hacer una base lo suficientemente interesante como para que puedas trabajar con ella y explorarla más. Yo, por ejemplo, no preparo mucho más allá de eso. Yo preparo muy poquito de sesión a sesión. Más o menos, a veces tengo más claro el mundo, otras veces lo tengo menos claro, pero normalmente no me preparo la sesión de forma cuadriculada en ningún sentido. No me siento, no escribo. Es muy raro que tenga en un papel todo lo que va a pasar. Luego me arrepiento porque no me acuerdo de cómo he llamado a la mitad de gente. Pero, no sé, confía en que algún jugador va a tomar todas esas notas y luego le vas a poder pedir que te las... Para eso te viene muy bien tomar notas en partida, aunque sea solo de cuando dices cosas en plan nombres y fechas, te has encontrado un ítem que he tenido que inventarme ahora mismo para saber qué tienen los jugadores y a quién han conocido. Tomar notas en partida es súper útil. Dime. ¿Y qué mentiras le han contado a la gente sobre ellos mismos? Sí, qué mentiras le han contado a la gente, eso es importante. Muy importante. Y al final, no hace falta, lo que ha dicho antes Yoli, no hace falta improvisar tanto como tú te sientas cómodo o te apetezca improvisar. ¿Quieres tenerlo todo atadísimo? Genial. O necesitas que lo esté porque es el tipo de sesión que te lo está pidiendo. No todas las sesiones te van a pedir el mismo grado de preparación. Páratelo, escríbelo o no lo escribas, prepara notas de audio para ti misma que luego podrás escuchar o como cada uno aquí hace las cosas como le va mejor. Yo, por ejemplo, no me paro a escribir. A mí me estresa escribir. Es muy raro que yo me escriba una partida. Además, luego sé que no lo voy a leer o que voy a perder el papel. Yo hace 6 meses que no encuentro mi libreta donde tengo apuntadas todas las cosas de mesa de arpías. Ahí había datos importantes que ahora mismo no tengo porque me fié de escribirlos. La tiene una rata en Valencia. Es posible que se la llevara una rata, ya no lo sé. Pero no todo el mundo está hecho para escribirlo, ¿no? O a lo mejor a ti no te vale la pena el escribirlo en plan largo y prefieres hacer solo bullet points o prefieres hacer sketches de los conceptos de las ideas. Yo qué sé, cada uno aquí su cosa, yo, ¿no? por ejemplo, lo importante es que tú llegues a la sesión con toda la tranquilidad que sea posible. Muy bien especificado. Muy bien especificado. A mí lo que me gusta de las preguntas que has mencionado tú, de las preguntas, es que se pueden usar a cualquier escala. Sí. Puedes hacerte esas preguntas para definir tu campaña al completo. Puedes hacerte esas preguntas para definir el interés de un personaje, la misión de un capítulo, lo que va a pasar en una sola escena. Sí. Te van a servir siempre. Seguramente repasarlas, no siempre tienes que llenarlas todas, a lo mejor no vas a poder, a lo mejor simplemente no te apetece, pero repasarlas te puede ayudar a sacarte de un atasco y eso sí que es muy útil. Y es muy cómodo si las tienes respondidas, si eres del tipo de persona que se escribe las cosas, las tienes respondidas en un papel,
es tan fácil como pegarle una mirada rápida y ya sabes hacia dónde tienes que seguir, porque tienes la base, por así decirlo, tienes los pilares fundamentales de la sesión o la partida o la escena ya escritos y ya claros. A mí me gusta mucho, yo me hago esas preguntas constantemente. Eso está muy bien. La verdad es que siempre es vas a acabar haciendo las cosas a tu manera, llegado a un punto. Y al principio es posible que te cueste más, por ejemplo, si no estás tan conectado al sistema, al mundo, etcétera, etcétera. De hecho, voy a recomendar en el Dungeon Masters Guide de quinta edición, de la página 71 a la 101. ¿Edición en español o edición en inglés? Lo tengo en inglés. Supongo que en español debe ser más o menos las mismas páginas. Sí, pero cambian un poquito. Es básicamente desde el capítulo de 3 para adelante, hasta el 5. No tanto por leer, pero hay un montón de tablas de crear NPCs, de crear aventuras, de crear dungeons, de crear enemigos, de crear villanos, pero aleatorias, que te pueden servir como inspiración o para literalmente hacer una aventura aleatoria. Y las he usado en algunas ocasiones antes para hacerlo y son bastante útiles. Te salen cosas muy curiosas que a lo mejor nunca harías y tienes que ver cómo lo hilas todo, pero son bastante útiles. Y, por ejemplo, tienes goals de la dungeon, que en plan lo que decíamos antes de tienes que recuperar una reliquia, rescatar a alguien, etcétera, etcétera. Tienes goals de ir a la wilderness, de ir afuera, porque irías. Tienes las motivaciones para los NPCs, para los villanos, para los que te puedan ayudar, los que no te quieran ayudar, el tipo de relación que van a tener los NPCs contigo, etcétera, etcétera, que te puede ayudar en su momento. Que yo creo que también a la hora de empezar es muy posible que te sea más difícil comunicar si no tienes experiencia rodando, si no tienes a lo mejor experiencia actuando de alguna manera. Que vamos a insistir, no la necesitas. Eso que se está diciendo Jolín ahora mismo. No os hace falta. Si no la tenéis, guay, tirad para adelante, ya vendrá. Pero si tenéis a lo mejor una listita con el NPC de quiere esto, sabe esto, no sabe esto, tiene esta relación plan de base con la party, eso te va a ayudar a tomar decisiones y no hace falta que pongas una character voice, no hace falta que, si no quieres hacerlo, no hace falta que pongas una character voice, no hace falta que le des una personalidad excéntrica, pero puedes sentarte ahí y puedes decir, vale, ¿quién es este NPC? Y hablar básicamente en tercera persona de él y dice, el tabernero dice que no, el tabernero dice que sí, el tabernero dice que oyó ruidos raros hace 3 noches, el tabernero dice tal, y es como lo puedes hacer, es un poco más, es otro estilo de rol, pero si te da vergüenza, si te da más cortes, si no te apetece hacerlo, no hace falta que saltes de primeras a ese estilo. Que yo entiendo que la gente que está empezando a lo mejor le puede dar más corte. Hay gente que no tiene vergüenza como yo, pero... Claro, y no hace falta que tú tengas que saber la obra y milagros de Juan el Tabernero. Juan el Tabernero a lo mejor simplemente puedes tener que se llama Juan y que, por ejemplo, no le gustan los extranjeros, no le gusta la gente que viene de fuera. Por lo que sea, Juan es que no es racista. Juan es racista. No, es que no Sí, tienes ni por qué ahondar Su principal rasgo de personalidad es que... Sí, pero no tienes ni siquiera que ponerte a explicar, no, porque esto ocurrió, porque claro, unos bandidos que venían de fuera vinieron y mataron a toda su familia y desde entonces no hace falta. Juan no confía en la gente que viene de fuera del pueblo. Y eso va a cambiar totalmente. Un norteño y se quemó la granja, así que seguro que es culpa suya. Entonces, claro, ya sabes que si no le gustan la gente de fuera, va a tratar a el grupo, que a lo mejor viene de fuera, de un modo muy distinto que trataría, yo qué sé, Linda la tabernera, que resulta que le gustan mucho la gente de fuera, que le gusta mucho la gente nueva y le encanta hablar con desconocidos. Y ahí ya sabes qué información va a dar y sabes cómo vas a tener que comportarte, o ni siquiera cómo vas a tener que comportarte, que es lo que decía Jolín, no hace falta que lo representes todo como si esto fuera una obra de teatro. Pero sí que sabes qué información les va a dar o no les va a dar. O cómo les va a tratar, o si les va a cobrar de más por las bebidas o les va a cobrar justo, ¿sabes? Que son detalles que son una tontería, pero simplemente con un rasgo de personalidad que tenga cada uno de tus personajes, vas a poder hacer muchísimo más rica la historia y vas a poder hacer muchísimo más fácil tu trabajo con respecto a
darle la información, por ejemplo, o motivar a los jugadores. No van a estar igual de motivados si es Juan, que les está diciendo que se vayan, que les odia, que es Linda, que se ha sentado con ellos y se ha puesto a llorar porque está muy triste porque su mejor amiga la ha raptado un monstruo. A ver, siempre pueden enfadarse tanto con Juan, que es como lo vamos a hacer, pero por joderte. Por joderte, para demostrarte que podemos hacerlo. Efectivamente. Obviamente. O a lo mejor le cogen cariño a Juan a pesar de todo. Exacto. Es que me joder, Juan. Juan, me cago en Dios. Pero ahí es donde tú tienes ya ya sabes más o menos por dónde vas a poder ir, ¿no? Y sabes eso, que en principio Juan no les va a dar la información. Pues entonces van a tener que ir a buscarla al templo o van a tener que ir a tal. Y sabes cómo tienes que moverles. Es eso. Masterear al principio puede parecer big scary, pero no da tanto miedo una vez metes el pie y empiezas a rodar. Se parece mucho más al papel del jugador de lo que la gente piensa. Sí, realmente. Solo que estás jugando a 25 personajes a la vez. Y algunos de ellos están en llamas. Y tampoco, porque lo decimos mucho, lo de no, estamos jugando a 25 personas a la vez. No, estás jugando a una persona, estás jugando a varios NPCs y los tienes en la escena. Después de acabar la escena, cuando tus jugadores están hablando entre ellos, a ti te va a dar tiempo de procesar lo que ha pasado, de apuntarlo y de prepararte las reacciones. No vas a estar todo el rato cerebro galaxia, meme de las matemáticas absoluto. Vas a tener momentos así, no te digo que no los vayas a tener. You are so gonna, especialmente cuando tengas combates y cuando tengas muchas fichas en el juego a la vez. Sí. Pero de verdad que la mayor parte del tiempo es mucho más sencillo de lo que parece. Una de las cosas que voy a decir que he interiorizado mucho después de empezar a masterear, y hay muchas cosas que vais a ir mejorando según mastereéis, porque es imposible nacer mastereando. Y es que tenéis que tratar a los NPCs muchas veces como vuestro personaje. Es muy extraño que tenga que decir esto, pues como, of course, pero es como tratando como si estuvieseis haciendo un player character, no a nivel de detalle ni granularidad, pero tratadlos con cariño, en plan, ¿qué me gusta a mí? ¿Qué me gustaría a mí que fuese esta tabernera? Buah, pues a mí me gustaría, si tuviese que hacerme una tabernera, que ella era de una gran ciudad, pero la persiguieron de la gran ciudad a su familia y se tuvo que ir y abrió esta taberna aquí ella sola con su madre y ha estado desde entonces trabajando en ella y hace lo mejor todos los días por atender bien a la gente porque esto es lo que les queda y es su trabajo, pero es como también es su casa. Y es como solo con eso, con tener el frame de tu personaje, cuando te metes en ese personaje, ya sea para describirlo, para hablar con ese personaje, vas a saber mucho mejor cómo van a tratar con los jugadores, cómo interpretar mejor en ese sentido sus acciones, sus decisiones, y vas a poder trabajar mejor con las decisiones internas de una persona que no eres tú. Que yo creo que al principio es más difícil si, por ejemplo, tú piensas, este personaje es guardia de ciudad y es todo lo que sabes de él, a lo mejor lo puedes improvisar si tienes más experiencia en plan de, pero ¿quién es este guardia de ciudad? No hace falta que le pongas personalidad a todos los 100 guardias de la ciudad, pero si tienes una idea de qué tipo de gente hay en la ciudad, a lo mejor sabes que que es un niño del barrio alto, que le metieron en la guardia, le enchufaron sus padres y es un desgraciado y odia a la gente del puerto y es como puedes hacerte una idea en un momento de quién es este personaje. Se relaciona mucho con lo que decía Jonin antes de no tenerle miedo a los estereotipos, que son una base perfecta, existen porque funcionan. Y si tú tienes una lista de estereotipos de 4 guardias junto a tu lista de nombres, a mí el tema de la lista de nombres me viene súper bien porque me cuesta mucho improvisarlos, entonces antes de masterear normalmente me hago una lista de nombres que me puedan servir para este setting, para lo que sea, y la tengo al lado por si tengo que sacarla a algún personaje. Tantos kobolds que se llaman José. Pipas. Yo tengo tantos personajes que se llaman cosas con 3 letras, en plan Ena, Ada, sí, John, es me como, gustan. Sí, 3 letras, porque no me da la cabeza para pensar más letras. Pero es eso, estereotipo y luego variar sobre el estereotipo y que se quede en estereotipo si no lo vas a volver a jugar. Va perfecto. Claro. Y al final, yo creo que una cosa que también es importante es que te puedes y te tienes que complicar la vida tanto como quieras y puedas. Puedes hacerte que cada NPC tenga su trasfondo, sus 50 años habiendo sido aventurero, todos sus amigos de su parte anterior que aparecerán o no aparecerán, y puedes hacer que todos los personajes, hasta el más secundario, el panadero al que no le van a preguntar ni la hora, tenga su trauma. Yo tiendo a hacer eso, ¿vale?
con todos sus antepasados. Pero porque tiendo a hacer una cosa que creo que es útil, que es coger personajes de otra partida y reutilizarlos. Yo creé este NPC para una partida hace no sé cuántos años y ahora le he cogido y le he metido aquí. Y eso es algo que pasa mucho. Si jugáis muchas veces conmigo, veréis que el mismo personaje sale en varios sitios distintos. Le hago su propio AU. Pero no hace falta que lo hagas. Del mismo modo que te puedes complicar la vida y puedes hacerle eso, puedes hacer todo lo contrario. Y eso lo mismo con crear la historia o con crear el mundo o... Quiero decir, existen los manuales prehechos, con historias prehechas. Nadie te obliga a que para la primera vez tengas que coger y tengas que hacerte tu propio trasfondo con un mundo que tenga una historia de 3000 años, con todos los dioses y los héroes de la historia y todo eso, ¿no? Puedes llegar y puedes decir, vale, mi primer mundo, voy a coger la maldición de Strahd de Dungeons and Dragons y voy a jugar la maldición de Strahd y no voy a hacer ningún cambio a la maldición de Strahd porque lo que quiero es ver cómo se dirige. Claro. Es totalmente válido y de ahí puedes ir aprendiendo poco a poco y puedes decir, vale, pues mi segunda partida es otra vez la maldición de Strahd, pero ahora es la maldición de Strahd, pero voy a convertir a todos los vampiros en lagartos, porque tal, y vas haciendo tus pequeños cambios y vas dificultándote la vida hasta el punto que tú te sientas cómoda, porque es lo que decía antes. Para mí, lo más importante es que llegues a la partida lo menos nerviosa que puedas. Siempre vas a estar nerviosa, porque hay cosas que no puedes controlar. Y siempre vas a tener ese momento de, esto no está ocurriendo como yo calculaba que tendría que pasar. O no, no sé si los jugadores van a entender esta referencia que quiero hacer. Siempre está ese miedo. O me va a salir esta cosa tan compleja que me he inventado. No lo sabes. Y siempre vas a estar nerviosa. Pero que por lo menos tengas las riendas lo suficientemente sujetas como para que te sientes en la silla y te pongas detrás de la pantalla diciendo, vale, puedo hacer esto. No que llegues diciendo, voy a morir y vamos a morir todos, venga, está todo en llamas, pero vamos para adelante. Que es válido, pero no es recomendable. Te puede ayudar mucho, aunque no lo vayas a leer en partida, escríbete qué va a ser lo primero que digas cuando empiece la partida. Escríbete qué es lo que quieras, un outline, si quieres solo, si quieres, escríbelo textaco y recítalo. Pero escríbete cuál quieres que sea tu opening, esencialmente, a la partida de rol, a lo que vas a describir de la taberna, a lo que creas que vayas a describir del bosque de alrededor de la ciudad antes de que lleguen los aventureros, o si vas a hacer algún tipo de... va a haber como una especie de escena de acción, o escríbetelo para tenerlo concreto en tu cabeza y tenerlo concreto delante de ti si te llega a hacer falta. Y eso te va a ayudar mucho a desbloquearte al principio, porque te puedes bloquear mucho antes de empezar, sobre todo si tienes muchos nervios de empezar la partida. Y eso te puede ayudar mucho. Lo que has dicho de los manuales prescritos, recomiendo, de hecho empezamos a jugar con Lisa, Minas de Phandelver, y está bastante bien. Está Yo no le di uso correcto porque dije, voy a empezar a reescribir cosas ya de primeras porque yo soy así y me ha pasado con todas las cosas que he intentado hacer con cosas prescritas por motivos, I guess, y he acabado tirando muchas cosas del manual, pero el manual en sí está muy bien, es muy sólido, podéis utilizarlo, tiene un par de dungeons, tiene aventura, misterio, NPCs que podéis utilizar, y es un poco distinto jugar con material prescrito porque tienes que preparártelo para ti y tienes que leerlo y interiorizarlo, cosas que ya están escritas y a lo mejor puede ser un poco raro, pero si os veis demasiado nerviosos para empezar a masterear de la nada, si queréis un mundo ya prescrito, lo tenéis ahí, es en Faerun, que es un mundo con 1.000.000 de años de lore y que podéis coger lo que queráis. Sí. Podéis poneros a ver vídeos en YouTube, que hay un montón sobre el lore de Faerun, pero que no hace ni falta. Es como con el mismo manualcillo, que es bastante pequeño, y de hecho hay un starter set, creo que es como que te viene con el sí, te viene con unos dados, unas fichas prehechas. Y con el Dungeon Master's Guide, creo. Sí, ¿no? la guía. No, te viene con una especie de grapa, creo, un libro acortado con cómo funciona más o menos, con las reglas súper RD estas, sí. Perfecto. Súper resumidas. Y está muy bien, está muy bien. Y creo que este es el tiempo que tenemos por hoy. ¿Queréis hacer última ronda de consejos en plan una frase? Sí, por supuesto. Dinos, Susi. La mía principal es que os lancéis, que merece mucho la pena. Aunque sea... os puede no gustar masterear, y eso está bien.
En plan, no sois menos válidos ni os gusta menos el rol si no os gusta tanto masterear como os gusta jugar. Para nada. Hay gente que piensa así y no les hagáis ni puto caso. That's it. Pero creo que es guay que lo hagáis al menos una vez para que veáis lo que es, para anotarlo y para ver si os gusta o no, porque a lo mejor os estáis perdiendo algo que realmente os mola mucho. Liz, ¿tienes? ¿O... El miedo existe y es normal. Existe. Existe. Lánzate a la partida apoderándote de ese miedo y al final apóyate en tus jugadoras, apóyate en lo que quieres hacer y en lo que te hace sentir bien y no tienes ninguna razón para que salga mal. No hay una mala partida. Hay una partida que... Hay partidas no tan buenas, pero no hay partidas malas. Poco a poco vas a llegar al punto y te vas a sentir satisfecha. Y no te compares con otra gente, por favor, jamás, nunca. Es terrible, es terrible. Cada persona dirige como dirige, juega como juega. Sobre todo con gente de Reddit. Exacto. O con gente de YouTube o con gente famosa. Efectivamente, te puede molar cómo hace una persona algo y lo puedes tomar como inspiración. Eso es súper guay, es válido y es una forma de crecer útil que tenemos como humanos en todos los ámbitos de nuestras vidas. Pero eres tu propia cosa, vas a hacer tu propia cosa. No tienes que ser mejor ni peor que nadie. No, y no hay mejor o peor. Es tu propio modo de hacer las cosas y no tienes el mismo trasfondo que esa persona, no tienes las mismas capacidades, te has educado en lo mismo, no... Tienes otras, es eso. Exacto, tienes otra vida, tienes otro contexto y tienes otra práctica, otras costumbres. Entonces, no te compares, aprende y acepta los consejos y las recomendaciones, sobre todo de las personas con las que estás jugando. Escucha tu mesa y escucha esa vocecita detrás de tu cabeza que te dice que sí, que hagas esa Merisu, hazla. Tu partida merece esa Merisu. Tú mereces esa Merisu. Sé la Merisu que aspiras conocer o algo. No sé, esa frase estaba mejor en mi cabeza. Gracias por esta gran sabiduría. María Susana. Mi consejo es, te vas a equivocar. La vas a liar, te vas a equivocar, te vas a atorar, pero no se va a morir nadie. Estás jugando rol, estás yendo a pasarlo bien. Intenta aprender de los errores que cometas. Intenta aprender siempre que juegues. No hace falta cometer errores. Y te vas a dar cuenta que mastereando sigas aprendiendo. Según juegas con la misma gente, según juegas con gente nueva, vas a ir aprendiendo siempre cosas nuevas e intentar siempre no salir, no es tanto salir de tu molde, pero es como intentar siempre acumular nuevo conocimiento porque eso te va a ayudar mucho a preparar partidas más interesantes para tus jugadores, para ti. Te lo vas a pasar mejor y te va a ayudar a labrar amistades yuppie-wise. Te va a ayudar a no sé. Yo creo que te va a ayudar mucho en general. Porque el rol es un poco... es un entretenimiento, es un hobby, no deja de ser un hobby y un juego con el que te juntas con gente a hacer cosas. Pero es un hobby que te da mucha libertad para ti y para la gente con la que decidas juntarte. Y yo creo que como decidas utilizar ese tiempo y ese conocimiento que vayas adquiriendo, te puede dar mucho más si dejas que te lo dé y dejas que se creen esas conexiones y recibas ese conocimiento. Así que con eso vamos a concluir el primer programa de roleplay relatando obsesivamente leyendas entretenidas para labrar amistades de yuppie-wise. Y acordaros que nos podéis ver el tercer sábado de cada mes aquí en Twitch, Carpe Dice, si lo estáis viendo en YouTube. Dejadnos un like, un comentario, nos ayudaría mucho para el tema de algoritmos y eso, que nos lleguen nuestros sponsors y os ponemos aquí, yo que sé, Monster Energy Drink o algo. Y nos deja calentito el corazón también al final, en plan sí, nos pone contentas. Los gracias por todos tomárnosla y nosotros gracias prácticamente a todos. Yo solo vengo por el Monster Energy Drink. Vale, pero... conseguiré ese patrocinio.
Cuando llegue la primera, cuando llegue para un programa solo para ti, el programa de Monster de Jolín. Es Jolín bebiendo Monster durante 1 hora y dura un programa. Es un mukbang, es un mukbang. Fantástico. Pero Pues muchas eso, aparte, sí, tenéis nuestras redes en la descripción, tenéis nuestras redes en el overlay también y las de Carpe aquí al lado. Y gracias por venir, Jolín, que estabas diciendo, perdón. Nada, que eso, muchas gracias. Y si queréis hacer promo de algo, vosotras, algún programa, sé que se vienen las finales pronto de las Hanafas. ¡Hanafuda Thunder! Mañana sale a las 7 de la tarde el primer capítulo de la final de Hanafuda Sale el Thunder. lunes, mañana es domingo. ¡Oh, mañana es domingo! Yo estoy viviendo en domingo, sale el lunes, es verdad. Tengo más tiempo para editar, todo bien. Como siempre, si queréis comentar este programa o cualquier otro, podéis pasaros por nuestro Discord, que tenéis el link en Twitter, y tenéis el Twitter aquí, si no me equivoco. En algún punto saldrá, al menos. Sí, ahora está. Y hay más cosas, hay muchísimos programas, como siempre, podéis enteraros de todos los programas que tienen que estar saliendo en estos momentos en nuestro Twitter también, que subimos ahí una imagencita, o si entráis en Discord también tenemos el resumen de todo lo que vamos a hacer durante la semana. Y la semana que viene se viene súper intensa también. Esta semana ha habido muchísimas cosas, la semana que viene habrá muchísimas cosas. Ayer estrenamos Carpeteca Fate, si queréis empezar con un sistema así muy interesante, por lo menos a mí me gustó un montón, podéis mirároslo. Es genérico, es sencillo, podéis hacer lo que queráis con él. Si queréis empezar a masterar, Fate no es para nada una mala opción. Es bastante buena y tenemos a Miguel ahí explicando cómo funciona más o menos, y con esos vídeos no vais a poder lanzaros directamente, ¿no? Pero tenéis una base con la que empezar a entender el sistema. Y creo que no hay nada más. Habrá más cosas, habrá más anuncios, pero por ahora... Meteros en el Twitter y os enteraréis. Sí, allí os lo contamos todo. Y si tenéis dudas nos podéis mandar preguntas allí también, porque somos así de majas. Sí somos. Así que eso, muchas gracias por venir a nuestro primer programa. Nos veremos el mes que viene. Ya anunciaremos cuál es la temática. Y ahora nos iremos a hablar con la gente del chat. Acordaros de venir. ¿Es la parte buena de venir a Twitch? Sí. Exacto, de venir al directo. Pero por ahora nosotras nos despedimos de la gente de YouTube y nos vemos en la próxima. Bye bye. ¿Ahora tenemos que poner la transición? Ya estamos, ahora están saliendo en plan los vídeos recomendados en YouTube y todo el rollo en plan encima de la pantalla de espera, que es lo que estoy grabando. Pero no se nos oye, ¿no? Sí, se nos oye, sí, porque no te había muteado y estabas a mitad de palabra, entonces no he cortado, así que nos están oyendo y ahora corto el vídeo.